Para nuestra segunda entrada tenemos un artículo de la revista Sapienta de 1981, volumen número 36 de William R. Darrow. Título: ¿Es ciencia la historia? Comenzamos. Inciso A. Sentido analógico del concepto de ciencia. Número 1. El concepto de ciencia ha variado mucho en los más de 2000 años de cultura occidental. Algunos autores, aferrados a aspectos que estiman fundamentales para tal o cual ciencia concreta y que son en realidad accidentales para un concepto en general o más amplio de ciencia, consideran que la historia no puede ser considerada ciencia. El que se considere la historia como un saber científico o no, tendría poca importancia si el concepto de ciencia no conllevase una valoración despectiva para todo aquello que no es ciencia. Es pues importante que un modelo concreto de ciencia particular, la física moderna por ejemplo, no se imponga como si fuese la ciencia y descalifique a los modos de saber como no científicos. No es raro encontrar epistemólogos que al provenir de la física apliquen a la ciencia en general unívocamente el concepto de ciencia como lo vivieron en la física. Entonces estiman que el psicólogo, el filósofo, el historiador usan equivocadamente el concepto de ciencia. Una rápida visión del saber como se ha estructurado en Occidente desde los primeros fisiólogos griegos hasta la fecha nos hará ver que la filosofía fue considerada hasta Hegel y Husserl como la ciencia de la cual se desprendieron los otros ámbitos científicos, restringiendo o la consideración de los objetos que estudian, objeto material de una ciencia, o la perspectiva desde el cual los estudian, objeto formal de una ciencia. Número 2. Nuestra pretensión, pues, aquí es hacer notar que el concepto de ciencia es analógico. Hay algunas notas en este concepto que permanecen constantes en la estructura de lo que llamamos ciencia, mientras otras características varían y solo se aplican a tal o cual ciencia en particular. La ciencia, para Platón, ha sido el conocimiento cierto y evidente de las esencias, que son universales y necesarias, de las cosas, conocimiento que luego se organizaba sistemáticamente de acuerdo a la estructura también sistemática de las esencias. Aristóteles juzgaba que esa estructura se expresaba en el silogismo llamado precisamente científico. Este silogismo, si es correcto, expresa una relación causal necesaria de que las premisas, anteriores por naturaleza y mejor conocidas en sí mismas, se transmite a las conclusiones. Este silogismo demuestra y cumple el ideal de la ciencia. El silogismo retórico, que prescinde de la verdad de las premisas, y el silogismo, que va de los efectos a la presunta causa, puede ser probatorio. Sí es correcto, pero no demuestra ni según Aristóteles constituye ciencia. En otras palabras, la inducción, inferencia que nos lleva de un efecto conocido a una causa desconocida, nos mantiene aún en el ámbito de la opinión de lo probable, no en el de la ciencia y de la certeza. F. Bacon, por el contrario, consideraba a la inducción como el procedimiento típicamente científico. En la época moderna, la ciencia ha sido predominantemente un pensar sistemático de acuerdo al modelo matemático experimental. Para un científico, la ilustración, pensar científicamente, era sobre todo pensar con independencia respecto a los prejuicios y pensar críticamente con referencia a la realidad sensible. Para Hegel, pensar científicamente es pensar la totalidad en su despliegue dialéctico. Para un positivista del siglo XIX, pensar científicamente es descubrir las leyes observables y uniformes de la naturaleza. Para un matemático o lógico modernos, pensar científicamente es pensar de acuerdo a un sistema axiomático formalizado. Más allá, pues, de lo que tienen estas concepciones de lo que llamamos ciencia, parece ser que todas admiten un núcleo estructural mínimo, que permite hablar de la analogía en el concepto de ciencia. La ciencia, en su núcleo estructural mínimo, se presenta como un conjunto organizado sistemático de conocimientos. Algunos de esos conocimientos tienen la función de ser principios. Poco importa el concepto mínimo de ciencia que estos principios sean innatos o convencionales, deductiva o inductivamente adquiridos o simplemente inventados, y otros hacen la función de conclusiones al recibir de aquellos, sino el ser, al menos el significado o sentido explicativo. La diversa consideración que se dé a los principios organizadores de los restantes conocimientos hará que la ciencia
unívoca en su núcleo mínimo, se vuelva análoga. Un principio que recibe aplicación o confirmación empírica nos permitirá hablar de una ciencia empírica o experimental. Un principio sin estas características será sólo el principio de una ciencia formal, pero no esto menos ciencia que aquella. Es ciencia, pues, siempre un saber que se tiene en las conclusiones, en la conclusión a lo que se llega a partir de una hipótesis explicativa o principio, que a su vez parte o no de hechos observables. Se halla el logro pleno de la ciencia. B. El sentido científico de la hipótesis en la explicación histórica. 3. Si se adopta como modelo de lo que es la ciencia, lo que hacen los físicos, se encuentran entonces notables dificultades para admitir que lo que hacen otros estudiosos y en particular historiadores sea ciencia. La física, número 1, versa sobre la energía y el movimiento, objeto material en cuanto manifiesta en sus fenómenos relaciones determinísticamente constantes. 2. Estudios desde una perspectiva que surge de lo empírico constatable sensiblemente o vuelve a lo empírico constatable y mesurable, objeto formal, con un método matemático que todo lo mide exactamente y reduce lo cualitativo a lo cuantitativo y experimental, que permite repetir y manipular el objeto de estudio cuantas veces quiera. Esta estructura científica tuvo tanto auge y éxito en la época moderna que Comte la ve como la ciencia por excelencia y por oposición a lo mítico imaginativo y a lo especulativo abstracto y metafísico queden desvalorizados. Para Comte, la ciencia versa sobre leyes, las cuales son la expresión de las relaciones constantes de fenómenos y determinadas por los fenómenos. Los fenómenos observados, hechos particulares, son el material de la ciencia, pero la ciencia, una vez estableció leyes, hechos generales, tiende a sustituir la observación. La ciencia tiende a la previsión basada en el dogma fundamental de la estabilidad de las leyes naturales. En esta perspectiva, la sociología es vista por Comte como una física social, donde es fundamental averiguar las leyes que rigen la sociedad. La sociología, en efecto, es para él el estudio positivo del conjunto de leyes fundamentales propias de los fenómenos sociales. La ciencia, pues, es inconcebible para Comte y el positivismo sin el presunto del determinismo.